¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este jueves 14 de noviembre de 2019 les saluda Wendy Monterrosa. Hace un mes y medio el Ministerio de Hacienda presentó a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa el plan de gastos para 2020. El proyecto asciende a 6.400 millones de dólares, de los que 755 millones necesitan un financiamiento adicional, endeudamiento, debido a que los ingresos del Estado no alcanzan para financiar todo el gasto. Si bien algunas carteras clave como salud, educación y seguridad tienen un incremento respecto a este año, es importante preguntarse, ¿responde este presupuesto a las necesidades más apremiantes de la población? ¿Se prioriza el gasto social? ¿Nos da una idea este presupuesto de cuáles van a ser las apuestas del gobierno? Esta mañana vamos a analizar algunos elementos del plan de gastos que merecen especial atención. Con esto comenzamos. Como ya poníamos en contexto de lo que vamos a platicar esta mañana, análisis del presupuesto general de la Nación para 2020. Damos la bienvenida a Ana Iris Martínez de Oxfam, que nos acompaña esta mañana. Nos acompaña también José Luis Magaña de Panorama Económico y Marco Navarrete de la Fundación Heinrich Böll. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, Iris. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo esta mañana. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, José Luis. Bueno, muy buenos días, Wendy. Muy buenos días también a los amigos y las amigas que nos están viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias y saludo a la teleaudiencia. Bien, hay mucho que conversar esta mañana, hay varios elementos que llaman mucho la atención de este plan de gastos para el próximo año, elementos también que merecen una especial atención y rigurosidad, porque es importante darle a conocer a la población precisamente si este presupuesto realmente responde a sus necesidades. Y me gustaría, antes de entrar en detalles, ¿cuáles son sus impresiones, digamos, generales del proyecto de presupuesto 2020, José Luis? Bueno, para comenzar, nos parece que es un presupuesto, al igual que los demás años, en el que muy poco ha participado la población, o sea, muy pocos espacios existen de participación ciudadana en el proceso de formulación del presupuesto. Y creo que eso se nota cuando revisas el presupuesto al final de cuentas, ¿no? Porque cuando ves un poco el desglose, ya más bien de hacia dónde van las partidas, el detalle de presupuestario, lo que te das cuenta es que hay muchas cosas que la misma población no podemos saber a qué se refiere exactamente en cada partida, ¿no? Y eso sí es algo que se nota tanto justamente porque no existe esa participación en todo el proceso previo para la formulación, sino que conocemos el presupuesto hasta ahora que ya está en la Asamblea Legislativa y desconocemos todo el proceso que hubo antes. Y creo que eso es algo muy importante que hay que hacer notar en el proyecto de presupuesto, tanto de este año como en los anteriores. Y creo que es un buen elemento que es necesario rescatar para las siguientes formulaciones del presupuesto. Ana Iris, su análisis, ¿cuál es? Sí, bueno, yo creo que el presupuesto, como bien decía José Luis, es una herramienta muy importante para saber cuáles son las prioridades y las apuestas del nuevo gobierno, ¿no?, en los próximos años. Este es el primer presupuesto que va a tener la presidencia de Nayib Bukele y nos está diciendo que uno de los principales objetivos es la apuesta hacia el crecimiento económico, la apuesta hacia seguridad y la apuesta también por generar como la plataforma para la atracción de inversiones. Sin embargo, cuando empezamos a revisar algunas de las propuestas en cada una de las carteras, podemos ver que los sectores que pueden apuntalar una transformación productiva del país, como puede ser Ministerio de Agricultura, Turismo, toda la parte como de desarrollo económico, presenta reducciones en esta propuesta de presupuesto, así como otras ya específicas que se ven en temas de desarrollo social o de beneficio a poblaciones específicas de la población. Por ejemplo, hacia mujeres vemos reducciones significativas en algunas carteras, en algunas instituciones que tenían, por ejemplo, un objetivo específico de atención a víctimas de violencia, por ejemplo. Entonces, creo que es un presupuesto que, si bien es cierto, tiene elementos que podrían ser positivos en términos de un incremento
en el desarrollo social, en el gasto que va dirigido a desarrollo social, por el incremento en educación, el incremento en salud. Hay otras áreas que cuando se ven de desglose cuáles son esos incrementos y los programas que se están analizando, podemos tener un análisis mejor de decir, bueno, en realidad crece más remuneraciones o está creciendo más rubros como gastos financieros o publicidad y no tanto la inversión directa que va hacia las comunidades. Creo que es un elemento también importante recordar a la población de que el presupuesto, así como la política fiscal, es un instrumento que tiene su fin último, generar mejores condiciones de vida de la población. Es la expresión concreta de decir cómo podemos generar una mejor distribución del ingreso en el país, y me parece que, así como en otros años hemos venido señalando que el presupuesto es insuficiente para alcanzar o satisfacer los derechos de la población, este presupuesto aún adolece de la misma condición. Hay análisis que se hacen y que dicen que el gasto aumenta en 512 millones. Cuando nosotros comparamos este presupuesto con el que se está ejecutando este año, hay que recordar que este año se tenían incluidos los 800 millones para la emisión de los bonos y se contempla un financiamiento para 2020 o una brecha de financiada de 755 millones. Al quitar los 800 millones, hay economistas que dicen el gasto incrementa en 512 millones. ¿Cuál es su lectura sobre esto? Sí, bueno, justamente uniéndome a las apreciaciones de los colegas acá presentes, creemos que es una oportunidad muy valiosa de crear espacios de concertación y de diálogo para sectores representados de sociedad civil. Valga la pena aclarar, ¿verdad? Las organizaciones no son necesariamente sociedad civil, sino están al servicio de la sociedad civil. En ese sentido, creo que valdría la pena analizar esas partidas de la manera más transparente posible. Y este gobierno hasta el momento ha tratado de ser transparente, pero con una transparencia bastante disimulada, y que en estos casos, por ejemplo, de esos 512 millones, empieza a verse justamente una verdad a medias. Eso es preocupante, ciertamente, no solamente para el caso del presupuesto. El presupuesto es una concreción de ideas políticas. Entonces, cuando hablamos de que no hay necesariamente un aumento desmedido en la solicitud del presupuesto, sí vemos que por esta emisión de bonos que vencen justamente en diciembre, sí se pide un poquito más de lo que debería en el presupuesto. Asimismo, creo que también otro componente que hay que tomar en cuenta es la reducción de algunas carteras sensibles como medio ambiente. Sí. Es decir, hay una preocupación bastante realista en cuanto al incentivo de licitaciones, de recorte de procesos, ¿verdad?, que se creen que aumentarán la inversión en el país, pero que realmente la historia nos ha demostrado que van en desmedro de las condiciones de vulnerabilidad que ya el país tiene. Si vemos una cantidad de edificios impresionantes a cada esquina de la capital, eso no significa que sea necesariamente una inversión positiva, sino que es un gasto que va a significar para el país a través de la explotación de recursos naturales. También llama muchísimo la atención que en este presupuesto sigue el aumento, más o menos desde 2007, un aumento sostenido para el rubro de seguridad. Si tenemos indicadores de que la tasa de homicidios ha bajado sensiblemente, y que es una buena noticia para la población, estamos a la espera de que esto se mantenga en el tiempo. También es preocupante que entidades como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana también ya desaparezcan de tajo al no ser parte de un plan ejecutivo. Eso no significa un ahorro, eso significa un gasto postergado. Y esa es una de las cuestiones claves de este presupuesto que creo que sí se han mencionado anteriormente en otros ejecutivos y en otros colectivos de la Asamblea Legislativa, donde los pactos empiezan a hacerse nuevamente bajo la sombra
y eso también creo que es un viso importante de que la medición de fuerzas entre los órganos del Estado debe ser completamente transparente hacia la población. Y la única forma de ser transparente es haciendo que las personas, a través de colectividades representativas, puedan participar en este diálogo. Sobre el incremento de seguridad que menciona, hay que decirlo, bueno, aparte del aumento que tiene la cartera de seguridad para el próximo año, está también el incremento a un ministerio como la Defensa, que en términos porcentuales tiene el mayor incremento si lo comparamos con otras carteras, con otras instituciones que son claves como educación, como salud, y adicional hay que recordar que hay préstamos en la Asamblea Legislativa para financiar la seguridad de un total de 575 millones de dólares. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a regresar enseguida con más de este análisis. Son las 6 de la mañana con 43 minutos, regresamos en breve y recuerde que estamos en las redes sociales para que participe, nos envíe sus preguntas, comentarios de los temas que abordamos esta mañana. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV. Nos encuentra en el WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana analizando el presupuesto para el próximo año. Son las 6 con 48 minutos. En el estudio nos acompaña José Luis Magaña de Panorama Económico, Marco Navarrete de la Fundación Heinrich Böll y Ana Iris Martínez de Oxfam. A ver, ¿qué tanto se prioriza el gasto social, José Luis, en este presupuesto para 2020? Y le pregunto esto porque, lógicamente, al revisar algunas carteras como salud, educación, tienen sin duda un incremento. En el caso de educación tiene un incremento, aunque leve, porque si lo vemos en términos porcentuales del Producto Interno Bruto, prácticamente es el mismo, 3.7% con respecto al presupuesto de este año. ¿Se ha priorizado más el gasto social que el 2019 o que los últimos 5 años, por ejemplo? ¿O no? Bueno, según el gran rubro de agrupación de desarrollo social, ha incrementado con respecto al PIB, el gasto en el presupuesto. Sin embargo, creo que es importante definir qué estamos entendiendo por gasto social, ¿verdad? Porque cuando vemos el gran rubro de agrupación desarrollo social, lo que incluye es el gasto en educación, el gasto en salud, el gasto en trabajo, el gasto, ¿no? Pero más allá de los grandes rubros así agregados, lo que es importante ver es realmente cuáles son esas líneas presupuestarias que se vienen aumentando. Por ejemplo, en educación, si bien es cierto que hay un aumento de cerca de 40 millones, cerca de 28 son para infraestructura, que nos parece bastante interesante eso. Lo que sí hace falta en este plan de gastos de infraestructura es saber cuáles son los criterios de priorización, ¿verdad? De hacia dónde va esa infraestructura, qué tipo de centros escolares, en qué tipo de municipios se va a priorizar la inversión, ¿verdad? Porque no se puede cubrir todo con esos 30 millones. Pero también, por ejemplo, se eliminan partidas presupuestarias o líneas presupuestarias que financiaban programas como el programa de alfabetización, ¿no? de jóvenes y adultos, sí, que realmente también hay que ver, según en la reunión que había con la Comisión de Hacienda, que han estado pasando los ministros y las ministras, decían que ese estaba incluido en otro rubro, pero nunca explicaron en cuál otro rubro. Entonces, esa parte, por ejemplo, en educación, hay que ponerle interés. Hay que saber a dónde se está yendo las líneas presupuestarias. O igual en términos de agricultura y ganadería, que también, digamos, se ve como un apoyo al desarrollo económico, pero es también el sector agrícola es uno de los sectores económicos donde mayor población existe empleada, ¿no? O existe trabajando, aunque no sea empleada. Y ahí hay también grandes recortes, ¿no? El Ministerio como tal de Agricultura y Ganadería se reduce cerca de 3 millones de dólares. Sí. Y en esa reducción lo que vemos particularmente es que se reduce el programa de insumos de agrícolas, el programa de agricultura familiar, de hecho ya no está en el presupuesto, la línea presupuestaria de agricultura familiar no está. Igual un programa de acuicultura en municipios de pobreza ya no está en el presupuesto. Y otras líneas de apoyo a pequeños productores se han eliminado del presupuesto.
Entonces, eso también hay que irlo viendo. Se ha creado un nuevo programa que se llama Buen Vivir Rural Adelante, pero igual, y lo que decíamos al principio, no sabemos de qué se trata ese nuevo programa en agricultura. Puede que digan, no, lo que pasa es que es un nuevo gobierno y por tanto los programas que se estaban ejecutando del gobierno anterior han cambiado de nombre y se van a llamar aquí, se van a agrupar en esto. Pero es importante saber entonces cuál es ese plan, saber hacia dónde van esos recursos, sí, saber a quién se va a estar destinando esto. Igual en salud, se ha incrementado el presupuesto de salud, hay un incremento importante en el presupuesto de salud. Sin embargo, de nuevo, cuando vemos las líneas específicas, lo que vemos es que hay un recorte de 33 millones en la parte de la primera atención a salud. ¿Y qué es eso? Es las unidades de salud, las clínicas comunitarias. El acercamiento de servicios a la población. Cuando estén las cosas más territoriales, lo primero que te atiende cuando tenés alguna enfermedad, eso que, pues a eso se le ha recortado 33 millones de dólares, ¿no? Sobre todo en la parte de la región oriental, es la más afectada en los recortes. Entonces, eso también hay que irlo valorando. Ahí mismo, en el mismo rubro de salud, se han incrementado 56 millones a hospitales. Entonces, parecería que la estrategia del gobierno es centralizar un poco más los servicios de salud en esta parte de los hospitales, en lugar de la territorialización. Pero también, cuando vemos el detalle del aumento presupuestario en hospitales, nos damos cuenta que de los 56 millones que se aumentan para hospitales, 31 millones son para gastos diversos, para una partida que se llama gastos diversos, ¿no? Entonces, la mayor parte del aumento en el presupuesto para hospitales, de nuevo, es para un rubro que no sabemos a qué se va a destinar. Sí. A ver, vamos a ir por partes porque tenemos un poco de tiempo para ir desarrollando, digamos, varias carteras que son claves para el país. Por ejemplo, la parte educativa, que ya lo mencionaba José Luis, tenemos un incremento, si bien es cierto, como se ha anunciado, para el próximo año se destinan 1.039 millones, pero el 68% de este presupuesto de educación va para el rubro de salarios, para remuneraciones, es decir, ¿qué tanto margen queda para poder transformar la educación en el país que tanto se necesita con todas las carencias que existen? ¿Cuál es su valoración sobre esto, Ana? Yo creo que una de las cuestiones que tiene el presupuesto es que el presupuesto, vamos a darnos cuenta que es insuficiente. Es decir, en este momento estamos viendo cómo hay carteras que sí tienen recortes, otras que pueden aumentar, como bien señalabas en educación, pero seguimos encontrando brechas importantes para garantizar la universalización de la educación para todos. Entonces, son carteras estratégicas en las cuales se requiere mayor presupuesto. Para América Latina, por ejemplo, o en Centroamérica, Costa Rica destina casi el 6% del PIB, de su PIB a educación. Nosotros estamos 3.7 del PIB. Entonces nos hace falta mucho para poder, digamos, alcanzar niveles importantes en temas educativos, que no solo es importante para garantizar mejores oportunidades para la población, sino también para impulsar un crecimiento económico mucho más inclusivo. Entonces, lo que nosotros quisiéramos ver en el presupuesto son esas apuestas estratégicas. Sabemos que el presupuesto también adolece de una rigidez muy importante, es decir, que hay gastos ineludibles que el gobierno tiene que hacer y que en el próximo año pues también se reflejan. En el 2019 la rigidez era cerca del 81%, es decir, que por cada dólar que ingresaba el Estado, solo 81 centavos ya estaban comprometidos, es decir, el margen de maniobra para poder impulsar proyectos de desarrollo es bastante limitado. Por eso es que también creo que tenemos que ver no solamente el tema del ajuste fiscal por el lado del gasto. Es decir, en el caso de educación, remuneraciones, necesitaríamos conocer más cuál es el plan en materia de educación que va a impulsar el gobierno para poder hacer un análisis objetivo si esas remuneraciones van para
digamos, mejorar la planta docente, para, digamos, ampliarla, porque se requieren más maestros y maestras, sobre todo en áreas rurales, más pobres del país, que necesitan acceso a educación. Entonces ahí está justificado porque hay un incremento de remuneraciones, pero esa información no la tenemos, porque el presupuesto usualmente ha sido siempre debatido en espacios cada vez más cerrados y no siempre se tiene la información como para analizar, bueno, qué hay detrás de esos números y cómo se contrasta con los objetivos y con el plan que se tiene en materia educativa. Te pongo otro ejemplo. En el caso de el Ministerio de Medio Ambiente, como bien señalaba ya Marco, ha tenido una reducción bastante importante, y los programas en donde hay una reducción son programas relacionados a la evaluación de impactos ambientales y el tema de permisos y tramitologías. Lo que podemos nosotros, digamos, inferir es que si se eliminan o si se reducen ese tipo de programas es porque hay una apuesta que se amplíe o que se acelere el otorgamiento de permisos ambientales, y que esos otorgamientos de permisos ambientales no van a tener digamos, no van a pasar por una evaluación de impacto ambiental. Hay una gran apuesta de este gobierno por la inversión privada, y eso lo han dicho, ha sido parte de los escenarios y de la base en la que se sustenta este presupuesto. Han dicho que van a tener una inversión privada de cerca de $1.000 millones, pero no nos dicen cuál es, qué tipo de inversión será, en qué sectores será esa inversión, qué impactos tendrá hacia la población, porque la generación de empleo es importante, pero en El Salvador solo 2 de cada 10 personas tienen un empleo decente, es decir, 8 de cada 10 no tiene acceso a un salario justo y mucho menos a protección social. Entonces, queremos inversión, se quiere crecimiento económico, pero también se quiere que las condiciones en las que se desarrolle ese empleo y esa inversión también sea favorable a la población. Entonces creo que son parte del análisis que tendremos que incluir cuando vemos el presupuesto. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, en pantalla el presupuesto para 2020 en la parte de medio ambiente, esta reducción de 3.8 millones menos, tomando en cuenta, Marco, que somos un país altamente vulnerable y que lógicamente necesitamos más recursos para enfrentar de mejor manera el cambio climático. ¿Qué impacto se prevé con una reducción no solamente en medio ambiente, sino que también en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como ya lo mencionaba? Sí, bueno, creo que varios gobiernos han intentado por sus propias metodologías, ¿verdad? Y con bastantes desaciertos también, un intento de que El Salvador sea medianamente autónomo, medianamente autosostenible. Eso creo que la producción agrícola en los últimos 10 años sí se ha visto un aumento bastante considerable de la producción interna, pero que siempre nos muestra que tenemos carencias propias por la falta de territorio y también por las condicionantes del cambio climático, como bien señala. Nos hemos acostumbrado a importar desde Guatemala, desde Nicaragua, desde México, es decir, desde los países vecinos, siempre una buena gama de productos que aquí no podemos producir. Eso significa que el aparato sostenible agrícola depende exclusivamente de la protección del territorio, no depende de la mitigación de riesgos, que son dos cosas completamente diferentes. El Salvador es un territorio que merece ser completamente declarado como una zona de protección. Es decir, nuestra deforestación histórica, el envenenamiento de cauces y recursos hídricos, etcétera. Hay una inmensa cantidad de ejemplos que en El Salvador demuestran que un país es sumamente vulnerable por las propias acciones que van dirigidas a un enriquecimiento de una minoría, históricamente comprobado, y que no llegan a causar ese efecto cascada que se mencionó tanto después de los acuerdos de paz. En ese sentido, y bajo esta lupa, las causas estructurales siguen siendo un problema trascendental para el país.
y la degradación ambiental forma parte de esas causas estructurales. Así también dentro del análisis de presupuesto hay que verlo de una manera global también en la estrategia política, y creo que en esta forma el déficit fiscal y la deuda pública siguen siendo los mayores retos para cualquier presupuesto, independientemente del gobierno ejecutivo que llegue y de la asamblea que pueda consolidarse en 2021. Y lejos de colocar la deuda en una trayectoria descendente como necesitaría el país, pues es todo lo contrario, de acuerdo a lo que estamos viendo con varios préstamos que están pendientes en la Asamblea Legislativa, y que esto lógicamente sumaría más a la deuda pública. Sumaría más. En este momento la previsión sigue siendo arriba del 70% para la deuda pública, y en el caso del déficit fiscal del 3%, superior, un poquito superior al 3%. Es decir, el crecimiento desmedido de estos dos condicionantes para el presupuesto, para el gasto social, para las causas estructurales de los problemas que nos aquejan a los salvadoreños y salvadoreñas siguen siendo exactamente los mismos. En eso creo que el espacio que este gobierno tiene en el Ejecutivo, al menos en este momento de la historia de El Salvador, significa un espacio de oportunidad sumamente valioso. Tenemos la gran oportunidad de que no solamente se constituya en un gobierno que rompa con la dominancia de los partidos tradicionales, que vienen desde un periodo de guerra y posguerra, sino que también, aparte de eso, de consolidar una alternancia política, al menos por la vía partidaria, que también signifique una nueva forma de hacer las cosas. Los métodos podrían seguir siendo los mismos si hay una componenda entre la poca resistencia que pueda tener la Asamblea Legislativa bajo la lupa de la población, con apoyo popular desmedido hacia el presidente, y el presidente usándolo como un mensaje de alerta todo el tiempo en 2020 con este presupuesto para declararse como víctima también, ¿verdad?, de su propia estrategia. Es decir, eso hay que tener mucho cuidado, y son voces de alerta justamente que estamos viendo en este momento, para no convertir en la discusión del presupuesto en nuevamente un énfasis para la estrategia política en el 2021. Prácticamente 2020 se constituye en un año electoral, y esas partidas no secretas, pero sí ocultas, donde no se dice el qué y el cómo del presupuesto, pueden también estar dirigidas a transferencias corrientes dentro de los rubros del presupuesto a discreción del Ejecutivo. Interesante análisis. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, y les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe desde ya con sus preguntas, comentarios. Ahí los tiene en pantalla. Nos encuentra en Twitter como República 33 TV. También estamos en WhatsApp en el 7318-7627, y estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana haciendo un análisis del presupuesto general para el próximo año. Como saben, hay una discusión fuerte en la Asamblea Legislativa sobre este plan de gastos que asciende a 6.400 millones de dólares. Nos acompaña en el estudio José Luis Magaña de Panorama Económico, Marco Navarrete de la Fundación Heinrich Böll y Ana Iris Martínez de Oxfam. En términos generales, ¿qué garantiza y qué no garantiza este proyecto de presupuesto, José Luis? Porque hablábamos también al inicio de la entrevista sobre un aumento en la inversión social, por ejemplo, pero tú decías que es importante verlo más adentro, porque también en este rubro, en esta área de inversión social, se contempla el pago de las pensiones, es decir, la obligación que tiene el Estado para pagar a los pensionados del país. Sí, justamente, yo creo el tema pensiones es un tema fundamental en el presupuesto, no solo en tema de gastos, sino también en tema de deudas. O sea, al final de cuentas, de todo el presupuesto público son cerca de 400 millones que se van a ocupar solamente para pagar las pensiones de las personas que ya estaban jubiladas en el sistema público, los obligados, los optados, los que se quedaron en el sistema público cuando pasó la privatización de las pensiones, y además del pago de los complementos que se hacen
para quienes están en el sistema privado y tienen tener complementos a las pensiones. Incluso ahí lo del decreto 100 está metido ahí. Son cerca de 400 millones solo para ese tipo de pago de pensiones. Y como en el tema de pensiones, cuando se hizo el cambio de sistema, del sistema público al sistema privado, se le quitaron los ingresos al Estado, pero se le dejaron las obligaciones. Entonces, todos estos 400 millones, que generalmente son eso cada año, y han venido creciendo de poco, eso implica que se financian de deuda, básicamente. Y eso es una de las grandes presiones de la deuda pública en el país. Si vemos la tendencia de la deuda, podemos ver que desde 2010, 2011, la deuda pública con respecto al PIB, o sea, con respecto a todo lo que se produce en el país, se ha mantenido alrededor del 50% del PIB. Sin pensiones. Sin pensiones. Pero cuando ya agregamos el componente de las pensiones, ahí sí vemos que la deuda pública ya llega ahora el 70%. ¿no? Sí. Y si viéramos la comparación que hay de la deuda pública sin pensiones y la deuda pública con pensiones, es justamente esa brecha es la que se va ampliando con el tema de pensiones. Ahí tenemos en pantalla estos datos, por ejemplo, que habla del peso del déficit presupuestario en el PIB. Es justamente ahí vemos, la línea de arriba es sin pensiones, la línea de abajo es con pensiones. Es decir, que sin pensiones el déficit sería del 2%, o sea, sin ese componente de pago de pensiones, con ingresos que el Estado ya no tiene porque ahora las cotizaciones van a las AFP. Entonces, que al final de cuentas, o sea, cuando decimos que ese déficit público, déficit fiscal, el déficit, no sé qué, hay que tener conciencia que eso implica que los vamos a pagar todos y todas. O sea, eso se paga con los impuestos que se recogen de todos y todas, y todos y todas pagamos impuestos. Porque a veces, esto sí suele pasar, que muchos decimos, no, yo no tengo un trabajo formal. Y como yo no tengo un trabajo formal, no me descuentan renta, entonces no estoy pagando impuestos. Entonces esta no es una discusión mía. No me están descontando AFP, no me están descontando renta, entonces yo no estoy pagando impuestos. Pero todos y todas pagamos impuestos. Siempre cuando vamos a la tienda a comprar cualquier cosita, ahí está el 13% del IVA. Y financiamos también el presupuesto, porque también es importante hacer esa valoración. Por ejemplo, el 15% del total del presupuesto se cubre con deuda y el 78% con impuestos. Pero ¿de quiénes? ¿Impuestos principalmente? ¿De quiénes, José Luis? Luego Neiris. Sí, de los 6.400 millones de este presupuesto, son cerca de 5.000 millones que vienen solo de impuestos. Y de esos 5.000 millones, son 3.800 millones que se recaudan de impuestos hacia los hogares. Ahí estamos hablando del impuesto sobre la renta de las personas naturales, es decir, los asalariados y asalariadas. Estamos hablando del IVA, que al final de cuentas lo pagamos los consumidores finales, los hogares. Entonces, esos impuestos que se recaudan de los hogares representan 3.800 millones de dólares. Los impuestos que cargan a las empresas, que ahí estamos hablando del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, la contribución especial a grandes contribuyentes, los impuestos de comercio exterior, representan al final de cuentas un poco más de 1.000 millones de dólares. Al final de cuentas, quienes estamos financiando el presupuesto, quienes estamos haciendo que funcione el Estado, somos los hogares, porque estamos pagando la gran parte del presupuesto. La mayor parte del presupuesto proviene de los impuestos que los hogares estamos pagando. 3.800 millones contra un poquito más de 1.000 millones que pagan las empresas. Sí. A ver, hablando también en términos de la deuda, que es importante analizarlo, me gustaría que viéramos una publicación sobre lo que ha dicho Fusades sobre esto. Dice, Fusades cuestiona financiamiento para presupuesto 2020. Dice, la deuda no se estabilizará y continuará creciendo como porcentaje del PIB, esperándose que supere el 72% en 2020 y en un escenario pasivo alcanzará el 80.8% en 2030. Esto es contrario a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que indica que la deuda debe reducirse gradualmente hasta alcanzar el 60% del PIB en 2030. Ana Iris, ¿reducir la deuda pasa por hacer una nueva reforma de pensiones, tomando en cuenta el peso que tiene este pago de pensiones en la deuda pública? Sí, bueno, de hecho ya hay algunas propuestas que están iniciando otra vez la discusión sobre una reforma de pensiones. Creo que esto es algo que tampoco podemos postergar. El tema es cómo se hace
y a quiénes va a beneficiar y quiénes salen perjudicados. Es importante que en estas decisiones de política fiscal y de política económica siempre nos preguntemos quiénes realmente van a salir beneficiados de este tipo de reformas y cómo logramos que la mayor parte de la población, porque esa es la responsabilidad del Estado, logra tener un mayor beneficio sobre este tipo de reformas. El tema de pensiones, tal como hemos visto, no solamente en esta gráfica, sino que en los análisis compartimos, es un tema crucial. Habrá que hacer, digamos, una reforma. Yo esperaría que esa reforma también permita la participación y discusión amplia de la ciudadanía. Eso creo que también es importante. Y también que se tome en cuenta, además de componentes contributivos, los no contributivos. Tenemos una amplia población, sobre todo de mujeres, que no van a tener acceso a una pensión, que no la tienen y que están realizando trabajos que garantizan también el desarrollo económico del país. Entonces tenemos que garantizar de qué manera podemos incorporar ese enfoque también de equidad dentro de la discusión de pensiones, y creo que es algo que hay que hacer. Además de la reforma de pensiones, creo que el país necesita de una reforma, de una discusión de una reforma fiscal integral. Con ese crecimiento de la deuda, aun cuando el escenario previsto por parte del gobierno es que van a ir disminuyendo en los próximos años la deuda porque va a haber un mayor crecimiento económico, ese es el supuesto, es importante. El presupuesto actualmente no garantiza derechos de la población. Con el presupuesto que tenemos actualmente, no se garantizan los derechos de la ciudadanía a tener educación, a tener salud, a gozar, digamos, de mayor bienestar. Eso no lo cubre el presupuesto. El porcentaje que tenemos actualmente, el presupuesto es alrededor del 23%, me parece todavía un tamaño de Estado pequeño si se compara con otros países que tienen ingresos medios, que pueden incluso tener 33% de su presupuesto, donde puedes tener mayores recursos para garantizar derechos de la población. Pero pasa por tener mayores recursos o por cómo distribuir estos recursos también. Pasa por hacer más eficiente el gasto, hacerlo más transparente, y creo que ahí la implementación del presupuesto por gestión de resultados es clave para poder ver efectivamente cómo el gasto realmente está contribuyendo a objetivos específicos. Eso nos permitiría también analizar y monitorear los indicadores del presupuesto, pero también pasa por ver el nivel de ingresos. En este momento la carga tributaria es del 18.3%, el que se espera para el 2020. Eso es todavía baja si se compara con el promedio de América Latina, o lo que sugiere Naciones Unidas y CEPAL, que sugieren que se requiere una carga tributaria anual del 20% para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Nos da un marco sobre el cual podemos ir analizando. Tú preguntabas la parte de los ingresos. En este momento, la mayor parte de la carga y de la fuente de los ingresos tributarios provienen del IVA. Cerca del 48% de todos los ingresos tributarios son el IVA, que lo pagamos todos y todas. Entonces, creo que eso versus 42%, que es el impuesto sobre la renta. Tenemos una de las estructuras tributarias más regresivas de América Latina, esa estructura tributaria donde el consumo está sosteniendo la mayor parte de la recaudación del Estado. Y se nos dice, cuando estamos planteando propuestas para incrementar los recursos del Estado, se nos dice, bueno, es que en el país necesitamos ampliar la base tributaria, necesitamos que las personas en el sector informal que no pagan impuestos paguen. Eso no es cierto. Como bien decía José Luis, todas pagamos impuestos, incluso la señora de una tienda paga impuestos. Es decir, hay que corregir otro tipo de agujeros por donde se va el dinero, ¿no? El tema de evasión, de incentivos fiscales, es decir, hay una agenda importante que hay que también discutir. Vamos a regresar con esto, Ana Iris, luego de la pausa. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Hacemos un breve corte, pero regresamos. Enseguida.
presupuesto general 2020. De eso hablamos esta mañana con José Luis Magaña de Panorama Económico, Marco Navarrete de la Fundación Heinrich Böll y Ana Iris Martínez de Oxfam. Bien, ¿se ha quedado de alguna forma relegada la iniciativa de establecer un presupuesto por enfoque de resultados como se ha venido hablando en los años anteriores? Pero me gustaría que viéramos una valoración que hace Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, sobre esto y los retos que tiene el gobierno en cuanto al plan de gastos. Vamos a ver. El ICEFI lamenta que para el próximo año todavía sigamos sin contar con un presupuesto por programas con enfoque de resultados, que no solo permita a la ciudadanía saber cuánto se le asignarán a las instituciones públicas, sino cuáles son las metas y resultados que se comprometen para mejorar el bienestar de cada una de las personas. Asimismo, la Asamblea Legislativa deberá de tener una discusión madura, abierta y transparente, donde los distintos sectores de la sociedad puedan aportar cuáles son las recomendaciones que tienen para construir un presupuesto que permita responder a las grandes necesidades de la población salvadoreña. Marco, ¿qué efectos positivos daría un presupuesto por enfoque de resultados y de qué depende que se pueda ejecutar? Sí, bueno, siempre se ha considerado que el presupuesto dice el qué y el cómo, mínimamente, ¿verdad? Cómo se van a utilizar los recursos del Estado, el erario público, con respecto a un plan de gobierno. El plan de gobierno debería estar completamente vinculado a un plan de nación. Las dos cosas creo que en este momento son transparentes, es decir, son invisibles en este momento, porque justamente el plan Cuscatlán, que se vislumbraba como una posibilidad de plan de gobierno al menos, ha sido relegado. Es decir, creo que la prisa que tuvo el presidente para poder mostrar lo que podía hacer durante su gobierno fue una de las principales causantes de que también el plan se sustentara en promesas que no necesariamente se podían cumplir. Bajo ese esquema de análisis, cualquier empresa, si hablamos de enfoque de resultados, cualquier empresa, organización, proyecto, por muy pequeño que sea, tiene indicadores de logro, tiene metas, tiene objetivos a mediano y largo plazo y tiene una cantidad de recursos asignados para poder lograrlo. Bajo esa perspectiva, entonces, en este momento el presupuesto no tiene ninguno de los dos componentes, ni el qué ni el cómo, para empezar. Y en segunda instancia, ya después de eso no podemos hacer una valoración necesariamente detallada para poder decir qué logros vamos a tener. Parece que los últimos gobiernos, por lo menos después de los acuerdos de paz, han tratado de mantener en funcionamiento el aparato estatal. Esa ha sido como la mayor meta, ¿verdad? Y en el caso de los últimos años, de los últimos 3 gobiernos más o menos, ha habido un aumento de la población dedicada a labores estatales. Es decir, el gobierno ha tenido muchas más personas dedicándose a labores que se consideran propias para el funcionamiento del Estado. Eso empieza a recortarse poco a poco con la anulación de algunas entidades dentro del gobierno ejecutivo al menos. Eso no necesariamente rinde un beneficio, no es necesariamente una correlación para decir que va a haber un ahorro de gastos o que va a haber un superávit en el caso del Estado, porque eso se define en el presupuesto. Entonces, lo que sí significa es que poco a poco podría haber una disminución de la fuerza del aparato estatal, como bien señalaban los colegas, con respecto a la atención de salud, por ejemplo, a la atención que da de frente a los problemas de salud de la población. Si hay una disminución del aparato productivo, por llamarle de alguna manera, dentro del Estado, también significa que la atención puede ser disminuida. Por eso creo que es importantísimo que, además del enfoque de logros y resultados que es necesario para cualquier presupuesto, también se necesita decir de dónde van a salir estos ingresos que todavía no se tienen para alcanzar un mínimo nivel de vida digno en El Salvador, que es una de las causantes principales para que existan fenómenos como el desplazamiento forzado y la migración fuera del país.
Que de hecho hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre desplazamiento forzado que hasta el momento no se ha cumplido. No se ha cumplido. Eso es una sintomatología de país y de la región. Entonces, si hablamos de eso justamente, de la evasión de impuestos, si el IVA es uno de los principales elementos para decir de dónde viene el dinero para este presupuesto, si no tenemos un aparato productivo sostenido para darle más ingresos, para aumentar esa plataforma, la evasión fiscal debe ser completamente una de las principales prioridades del gobierno. Luchar contra la evasión y la elusión fiscal se deberían de constituir como una de las principales labores. Las CICIES incluso como modelo podría servir para esto justamente, hacer un nuevo modelo latinoamericano de lucha contra la evasión fiscal que al 2016 rondaba por los 750 millones de dólares, una cantidad nada despreciable para un presupuesto que se ve limitado en todos los sentidos. Así que creo que sí, el enfoque de resultados es sumamente importante, pero va añadido no solamente a la fuente de ingresos que puede tener un presupuesto, al qué se va a realizar y al cómo se van a estipular los gastos dentro de ese presupuesto. Eso no lo tenemos en este momento y es muy difícil hacer, por ejemplo, una proyección de una reforma fiscal progresiva sin esos elementos. No es posible. Si hay una desaceleración en la economía estadounidense el próximo año, que van a estar en elecciones presidenciales, también eso nos va a afectar duramente. Claro, Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, ¿no? Exactamente, junto al área centroamericana. Entonces, eso prácticamente el viejo cuento de que si a Estados Unidos le da estornuda, a nosotros nos da neumonía, sigue siendo completamente vigente, a pesar de la buena relación que parece tener las presidencias de este país y Estados Unidos. Pero hablamos de efectos externos que podrían lógicamente afectar a Estados Unidos como a otros países. Afectar completamente el país. A ver, sobre ese principio de responder un presupuesto a las necesidades de la población y esta disparidad que estamos observando nosotros, incrementos en algunas carteras de Estado, disminuciones en otras, por ejemplo, en la parte educativa, para poner un ejemplo, ¿tenía margen el gobierno económico y financiero para incrementar más el presupuesto en educación con relación al PIB? José Luis. Es que dependerá, más allá de saber si se puede subir o bajar el presupuesto, es a qué va a responder. Es un poco lo que decía Marco. O sea, veamos primero qué plan hay, qué plan hay en educación, qué plan hay en salud y cuánto se necesita para eso. ¿Verdad? No se trata simplemente de que arbitrariamente podemos decir que se puede subir, se puede bajar. Por eso es lo importante que decíamos de tener un plan claro, saber cuál es la ruta que está marcando el gobierno en cada una de las áreas. ¿Cuál es la ruta que está marcando en seguridad, en el plan control territorial, que se ha declarado como información secreta todavía, ¿verdad? ¿Cómo se va a desarrollar el plan de salud? ¿Verdad? Que todavía también igual se ha declarado que no se puede hacer público. El Plan Nacional de Salud no se conoce. El Plan Nacional de Salud está declarado que no se puede hacer público todavía. Entonces no podemos saber si el financiamiento, lo que está en el presupuesto, realmente va a alcanzar o no va a alcanzar, porque no sabemos para qué. ¿Verdad? Porque no están claras cuáles son esas prioridades, cuáles son esos planes, cuál es ese camino que ahí vamos a seguir. Entonces, ese es importante, por eso es clave entender que el proceso de formulación presupuestaria, o sea, hacer el presupuesto, debería de ser ponerle el número al plan que ya tengo hecho desde antes, plan que ya vengo construyendo. ¿Verdad? Tengo que decir, bueno, en salud, mis prioridades y mi camino va a ser esto, mis objetivos son estos, mis metas son estas, y voy a medirlos con estos indicadores. Y ya luego digo, bueno, y para eso necesito tantos millones. ¿Verdad? Pero mientras no tenemos toda esta otra parte, no podemos evaluar realmente si el presupuesto que está para educación va a responder a lo que se quiere plantear, porque no sabemos qué es eso que se quiere plantear, ¿no? Entonces, y de que si hay margen para aumentar el presupuesto, lo hay. Ya hablábamos de la parte de evasión fiscal, la parte de incentivos fiscales, también son cerca de 700 millones de dólares, decían, que se les perdonan a las empresas en términos de zonas francas, en DPI, en los servicios internacionales, como por ejemplo los call centers que están libres de impuestos. O sea, en todos esos beneficios fiscales que se le dan a las empresas son cerca de 700 millones de dólares.
casi lo mismo que se va a emitir de nueva deuda, que son 755. Entonces, sí hay margen para aumentar el presupuesto, porque es un presupuesto pequeño. Como país tenemos un presupuesto público pequeño. La recaudación, la presión fiscal es de 18% del PIB, como decía Ana Iris, y eso es una cuestión, un parámetro bastante bajo si nos comparamos con América Latina, que la presión fiscal anda alrededor del 25%. Si vemos las economías emergentes, estas economías que van empezando a crecer, a salir, tienen una recaudación de alrededor del 25-30%. Las economías avanzadas tienen una presión fiscal de arriba del 30%, del 36%. La Unión Europea, que se caracterizan por estos sistemas de salud, de educación, de protección social un poco más desarrollados, un poco más sistemáticos, tienen una presión fiscal de 44% en promedio. Entonces, mientras El Salvador tiene una del 18%, entonces sí hay espacio para aumentar el presupuesto, siempre y cuando sea en un proceso en el que se tome en cuenta la voz de los diferentes actores y sobre todo de estas poblaciones, de estos sectores que no han tenido este espacio de participar en el presupuesto, porque hemos visto que de repente puede participar, se convocan mesas, puede participar la empresa privada, puede participar los diputados, participa el gobierno, pero participan los sectores de mujeres, participan los campesinos, campesinas. Entonces hay que ir abriendo estos espacios también para hacer esta reforma fiscal. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta valoración del presupuesto 2020. Son las 7 de la mañana con 31 minutos y estamos en las redes sociales. Recuerden, puede escribirnos, hacer sus comentarios o preguntas sobre los temas que hablamos. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV. Nos encuentra en WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana conversando con José Luis Magaña de Panorama Económico, Marco Navarrete de la Fundación Heinrich Böll y también nos acompaña Ana Iris Martínez de Oxfam. Analizando un poco a fondo el presupuesto para el próximo año, hay varios elementos y aspectos que llaman la atención sobre este plan de gastos y un punto que se está discutiendo y se está cuestionando bastante, José Luis, como usted lo sabe, en la Asamblea Legislativa, es la parte de gastos financieros y este incremento que tiene con respecto al de este año, que se contemplan 47 millones de dólares para el próximo año, entiendo que son como 118 millones de dólares. ¿Cuál es la lectura que hace usted sobre este rubro y qué podría estar pasando a su juicio con este incremento? Sí, igual, nosotros también nos llamó mucho la atención cuando vimos el tema de gastos financieros y otros. Ese es un aumento que sí salta, ¿verdad?, a la vista. Y entonces dijimos, bueno, hay que ver en qué es ese aumento, cómo se desglosa ese aumento. Y ese gran rubro de gastos financieros se puede desglosar, ¿verdad? ¿Y en qué compone gastos financieros y otros? Los intereses que se pagan por los eurobonos, los intereses que se pagan por los préstamos, los intereses que se pagan por letes, derechos como los derechos de propiedad, derechos de vía, algunos impuestos que se pagan, comisiones, seguros para personas, seguros para bienes. Y todos esos tenían un crecimiento, sí, pero normal, digamos, ¿verdad?, como se venía en la dinámica. Pero adentro de esa partida hay un rubro específico al final de todo este desglose, hay uno que se llama gastos diversos, donde ahí está incluido cosas que no saben cómo clasificarlas, digamos, no se sabe. Y entonces las meten en esa partida de gastos diversos. Y ahí es donde se da la gran parte de incremento en esta parte de gastos financieros. El año pasado, bueno, este año, 2019, el presupuesto de 2019, en esa partida de gastos diversos, tiene alrededor de 10 millones de dólares, de todo el Estado. Aquí ejecutivo, 10 millones de dólares en gastos diversos. Para el próximo año, para el presupuesto que se presentó en el 2020,
solo esa partida de gastos diversos llega a los 115 millones de dólares. Y entonces, si estamos hablando solo de gastos pequeños que no sabes cómo clasificarlos, es un aumento exagerado. O sea, si es un aumento, es uno de los aumentos, el aumento más grande que ha habido en todo el siglo XXI, en esa partida de gastos diversos. Pasa de tener 10 millones a tener 115 millones. Y estamos hablando que esa partida, gastos diversos, está al mismo detalle de saber cuánto, o sea, sabemos cuánto se va a gastar en papel, cartón, en caucho, en elementos de caucho, en elementos de... Pero ahí, en ese mismo nivel, está esta partida de gastos diversos que no sabemos a qué se va. Y incrementa sobre todo en los ministerios donde han habido los grandes incrementos presupuestarios. Por ejemplo, en seguridad pública, de todo el aumento que ha habido en seguridad, el 45% es para esta partida específica de gastos diversos. No es para remuneraciones, no es para... O sea, es para gastos diversos. Igual en defensa, de los 20 millones, de los 19 millones que ha habido de aumento, 19 millones son para esta partida de gastos diversos. Y para que veamos cómo crece en defensa, este rubro de gastos diversos en el 2019 no tenía ninguna asignación y para el 2020 tiene 19 millones. Igual para el Ministerio de Seguridad, esa partida específica de gastos diversos tenía $200,000 y para el 2020 va a tener una asignación de 25 millones. En una partida donde supuestamente solo debería de ir cosas que no sabes cómo clasificar. O sea, gastitos menores. Entonces, ese aumento realmente llama la atención, porque es un aumento en una partida demasiado opaca. Es un aumento desmedido en una partida muy opaca, que es necesario transformarse. De hecho, los diputados han dicho que si el gobierno y el ministro de Hacienda está dispuesto a modificar precisamente este rubro de gastos financieros, es probable que el presupuesto se apruebe pronto. Pero me gustaría que viéramos una gráfica también para ver otros detalles de otras carteras. Por ejemplo, vivienda, tenemos ahí para el 2019 16.02 millones en el presupuesto que se ejecuta actualmente, y para el 2020 12.8 millones. Igual está también la barra de desarrollo local. Pero a propósito que hablamos de vivienda, me gustaría leer un comentario que nos ha llegado sobre este tema precisamente a las redes sociales. Dice Alma Rivera: 1.3 millones de salvadoreños tienen enormes carencias de vivienda. Estudio 2016, Hábitat para la Humanidad, y el 70% dice son familias que tienen bajísimos ingresos. Sin embargo, no hay programas para superar la falta de vivienda. Este es un problema real. ¿Cuál es el panorama para el 2020, Ana Iris? Bueno, es un problema real, un gran problema realmente en el país. Entiendo que son como 5 de cada 10 personas que viven, digamos, o que no tienen una vivienda digna, que hay un déficit habitacional muy grande en el país. Y realmente en el presupuesto para el próximo año no es que haya, digamos, programas específicos que vayan a superar, digamos, este tipo de problemas. El nuevo Ministerio de Vivienda prácticamente es para la parte más de administrativa, más de conducción administrativa de ese nuevo ministerio, y tendríamos que revisar si hay programas específicos que permitan atender a este tipo, no a este tipo de población, es una gran parte de la población de El Salvador, sobre todo en este caso mujeres con familias también que por el tema de la migración forzada y las últimas décadas de migración, tenemos casi en una sola habitación, podemos tener hasta 2 o 3 familias viviendo ahí en condiciones bastante precarias. Y esos son los problemas reales que vive la ciudadanía, que yo creo que es muy importante que la Comisión de Hacienda y especial de presupuesto, así como el Ministerio de Hacienda, puedan responderle a este 1.5 millones de personas que se está previendo en el presupuesto 2020 para dar una respuesta a esta población. Lo mismo para el caso de las 2.2 millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema. ¿Cuáles son los programas que se van a destinar para atender
para solventar este problema. Lo principal de la política fiscal, para quienes nos escuchan, precisamente busca reducir desigualdades, busca mejorar la distribución del ingreso, hacer una redistribución del ingreso. Eso no está pasando con nuestra actual política fiscal y por eso insistimos la importancia de que se discuta ampliamente una reforma que permita que los sectores que ganan más, que tienen mayores ingresos, puedan contribuir mucho más al financiamiento del Estado y al financiamiento de los objetivos de desarrollo. Sí. Como vemos en la gráfica que tú nos presentabas, el gasto de publicidad es sumamente alto e incluso en esa misma gráfica podías comparar cómo para el presupuesto 2020 tenías previsto un gasto de 22 millones y el presupuesto de medio ambiente de alrededor de 15 millones. Es decir, en un país donde el 88% del territorio es vulnerable a desastres, tenemos un nivel de prioridad completamente diferente del tipo de El Salvador que actualmente tenemos. Es decir, ahí puedes ver cómo hay una prioridad de asignación de recursos a una cartera específica, un rubro específico como es comunicaciones, que no digo que no sea necesario, será importante, pero no puede ser más importante que lo que se asigna al Ministerio de Medio Ambiente o lo que se le asigna al Ministerio de Medio Ambiente, a Vivienda o a Desarrollo Local, porque esos ministerios sí tienen un contacto directo con la gente. Y lo que debe de garantizar el presupuesto, y creo que voy a volver a insistir eso, es garantizar derechos. Lo que hemos visto en otros presupuestos anteriormente y en el tipo de política fiscal que tenemos es que ha garantizado privilegios a ciertos sectores y eso tiene como consecuencia negación de derechos para la mayoría de la población. Bien, vamos a hacer pausa y regresamos con la última parte de esta entrevista y comentarios y preguntas en las redes sociales. No nos cambien. Estamos de regreso esta mañana, ya en la parte final de la entrevista, conversando con José Luis Magaña de Panorama Económico, Marco Navarrete de la Fundación Heinrich Böll y también Ana Iris Martínez de Oxfam sobre el presupuesto general de la Nación para el próximo año y algunos elementos que llaman la atención de este plan de gastos. Vamos a pasar rápidamente a leer comentarios y preguntas en redes sociales. Rafael Mengíbar nos dice: todo presupuesto debe prevenir, corregir las fallas de años anteriores. La riqueza del Estado es el bienestar de la gente. Vamos con otro más. Luis Portillo dice: la posición de sus panelistas sobre el comercio informal parece poco informada. El daño a la sociedad de la informalidad es inmenso. No pagan IS, renta, etcétera, manejando gran parte del contrabando y mermando los resultados de los formales que sí pagan impuestos. Iris, sus comentarios, porque esto es parte de lo que usted ya apuntaba. Sí. Bueno, yo considero de que el tema del comercio informal es algo que debe de analizarse a la luz también de datos, ¿no? No todo el comercio informal es contrabando ni ilícitos. Una gran parte del comercio informal encontramos poblaciones, sobre todo mujeres, que ganan su vida porque no logran insertarse en el mercado laboral y lo que hacen es tratar de desarrollar un emprendimiento. Hay una apuesta, y ha habido una apuesta muy grande de otros gobiernos en el pasado de promover, por ejemplo, el emprendedurismo, tanto en jóvenes, en mujeres, y ese es un tipo de comercio que no está de alguna manera formalizado, pero que aporta a la economía y paga IVA, todos pagamos IVA y eso es importante, está pagando impuestos mucho más de lo que el comercio formal de ciertas de las empresas o sociedades jurídicas están aportando en concepto de renta. Y eso es importante también verlo, no solamente ver al comercio informal donde tenemos poblaciones sobre todo con bajos ingresos que utilizan, que se insertan en la actividad económica para generar ingresos para sus familias,
sino también tenemos que ver el lado de las sociedades que sí están, digamos, formales, pero que no están contribuyendo lo que deberían de contribuir por las prácticas de evasión, elusión fiscal que en este país son bastante altas. Además, no es cuestión únicamente financiera, es también de derechos. ¿Qué le garantizamos a las poblaciones que están en el comercio informal? No les estamos garantizando nada, no tienen acceso a LIS, no tienen acceso a cotización, no tienen ningún acceso a ningún servicio del Estado. Entonces, no solo tenemos que ver cómo las incorporamos, si en caso es una de las apuestas, sino también como Estado, cómo le respondemos también, qué obligaciones tenemos. Entonces, yo creo que es importante, en el caso del comercio informal, que es una de las propuestas que están sobre la mesa de cómo generar un monotributo para este sector, creo que tenemos que poner ojo, estar participando, porque puede tener un mayor impacto en las mujeres, que somos las que mayoritariamente estamos en los sectores informales de la economía, pero que estamos aportando para la actividad económica del país. Marco, sus valoraciones, tengo 1 minuto y medio ya para cerrar. Sí, muchas gracias. Sí, a mí, bueno, me preocupa, como decían los colegas acá, eso del bienestar social, ¿verdad? Está señalado prácticamente en el presupuesto con respecto al recorte de proyectos como Ciudad Mujer, que independientemente de su origen político partidario, seguían siendo una fuente bastante buena de mejoramiento de las condiciones de mujeres con respecto a varios ámbitos de la vida cotidiana y de la lucha contra la violencia que atenta contra sus vidas. A propósito, también hay un recorte, ya que lo menciona, de la pensión básica universal, que se otorgaba estos $50 cada 2 meses a adultos mayores, que entiendo que eran 33,000. El recorte para el próximo año es de 2.3 millones de dólares. Exactamente. Entonces, tanto si a eso le sumamos que la educación también ha tenido un aumento de 0.02% del Producto Interno Bruto, significa que niñez, adultez mayor y mujeres son de los sectores que siempre han sido marginales o marginados en este país y que siguen siendo víctimas de una reducción de una previsión estatal. Eso es muy preocupante, ¿verdad? En esa forma de establecer las prioridades, si la publicidad tiene un aumento tan desmedido, sí parece que hay una señal de alerta. Y la otra que creo que hay que señalar como último dato es que sí es un escenario bastante ideal para propiciar a socios público-privados, pero que terminarían siendo privatizaciones de sectores del Estado, que ante la falta de posibilidades de inversión con sus propios ingresos tendrían que recurrir a empresas privadas que den estos servicios. El sistema penitenciario podría ser uno de los primeros grandes ejercicios en esta forma de ver las cosas como una mitad de empresa, mitad estatal, ¿verdad? Entonces, sí hay que poner alerta a estas pequeñas señales, a estos síntomas, y ejercer un control social con respecto a los gastos del erario público. Estos no son gastos discrecionales de una entidad ejecutiva, estos son gastos que vienen principalmente del pago de impuestos de la población. José Luis, tengo menos de 1 minuto para sus conclusiones y cerramos. Bueno, quizás solo para retomar también, nos parece positivo de algo que se habló en la conferencia de ayer, entre los presidentes del Ejecutivo y el Legislativo, es que decían que están abiertos a modificar el presupuesto para que sea aprobado, ¿no? Y pedían que se dijera concretamente en qué no les parece y hacia dónde se puede ir. Pues en ese sentido, hay cerca de, solo en la parte de gastos diversos, en la partida 55599, son cerca de 44.1 millones que pueden ser destinados justamente a fortalecer la parte de atención a veteranos, que no existe el aumento, el famoso aumento a veteranos y excombatientes no está, y se necesitan alrededor de 36 millones, pues se puede tomar de esta partida 55599 para alimentar la partida de veteranos y excombatientes. Además de otros gastos diversos y de servicios de publicidad, puede haber un recorte de 11.9 millones que pueden alimentar el recorte que ha habido al subsidio al gas, que fueron ahí 9 millones que se recortan al subsidio del gas, que se pueden fortalecer a partir de recortes en esta partida de publicidad de la 54305,
para alimentar el financiamiento del subsidio al gas y de los programas del recorte que ha habido a programas de atención a mujeres, que son 2.2 millones. Entonces, hay propuestas concretas. Aquí ya estamos diciendo partidas presupuestarias y hacia dónde se pueden ir. Y si está la voluntad de que se transforme el presupuesto para que se pueda aprobar, aquí hay propuestas concretas para que se pueda transformar. Perfecto. Con esto cerramos. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado esta mañana y finalizamos, será hasta el día de mañana con otro nuevo tema. Fuerte abrazo. Buenos días.